andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, este programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de los hechos que son noticia, de lo que pasó en Colombia cada semana, siempre en el lenguaje de jóvenes para jóvenes. Soy Camila Carvajal, gracias por sumarse a esta conversación. Don Andrés Carmona lo recuperé en El Andén, gracias a nuestro compañero invitado hoy al programa de los jóvenes en Blue Radio. Andrés, bienvenido, buenas noches. Camila, un gusto siempre estar aquí en El Andén. Usted sabe que cuando estamos en cubrimiento pues no podemos acompañarlos, pero siempre es un gusto subirnos. Sí, señor. Usted que es nuestro editor político aquí en Blue Radio, es un gusto tenerlo en El Andén en esta una semana muy activa. Empecemos con lo que está pasando en Estados Unidos. Esta semana empezó la Operación Prevención. Así se puede llamar lo que está haciendo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, intentando con muchos del gobierno y la fuerza pública convencer a Estados Unidos y al gobierno Trump de que este país sigue firme en la lucha contra las drogas, buscando que máximo el 15 de septiembre, que es la fecha límite, a Colombia no la desertifiquen. Oiga, pareciera que nos estamos regresando 30 años en el tiempo, porque pues, para los años 90, para esta misma época, año 95, también sucedió todo este tema de la desertificación. Y es que el nivel de los cultivos ilícitos en Colombia se ha disparado. Y la gran pregunta es, ¿el gobierno va a poder cumplir esa promesa que hoy está haciendo el presidente Petro de poner a producir a los cocaleros, hacer un programa de sustitución de cultivos, según él, completamente integral, que supere el PENIS de Juan Manuel Santos? Y también va a lograr, no solo en Estados Unidos, sino también con la ONU, retirar a la hoja de coca de la lista de cultivos prohibidos? Esa es la gran pregunta. Colombia no está desertificada desde 1997. Esa fue la última vez en el gobierno Samper. Imagínese lo que eso significa si en 2025, Andrés, se repite el escenario, que tendría consecuencias políticas, pero también, sin duda, consecuencias económicas. Pero esta también fue la semana para que hablemos primero de los vecinos de las protestas en Argentina. Las barras bravas de los equipos de fútbol terminaron apoyando a los pensionados en una protesta que se salió de control, que deja al borde de la muerte, mientras grabamos este programa, Andrés, a un reportero gráfico, a un camarógrafo, un fotógrafo en Argentina y también a una mujer pensionada. Oiga, Camilo, usted me está trayendo la sección lo mismo que antes, porque hace 30 años pareciera las mismas protestas de jubilados, de pensionados, de personas afectadas por las decisiones económicas de un gobierno de corte liberal, como es el de hoy, el de Javier Milei y en su momento Fernando de la Rúa, llevaron a que incluso los barristas se sumaran a las protestas. Y es que en Argentina la política y el fútbol siempre están de la mano. No, pues pregúnteselo a los Kirchner. ¿Cómo no? En Argentina esas protestas, básicamente, en resumen, para que nos familiaricemos, son por una reforma pensional en curso, porque a los pensionados no les alcanza la mesada. Pero esta también fue la semana de las peleas, una más del presidente Petro, primero con Galán, el alcalde de Bogotá, producto de la autopista norte y el desarrollo y las obras en la Sabana, una autopista que se inundó, y con Fico Gutiérrez por EPM, porque EPM embargó las cuentas de la nación. Pero lo más importante en materia política esta semana en Colombia es la respuesta del presidente Petro al inminente hundimiento de la reforma laboral. La respuesta del gobierno, Andrés, es una consulta popular. Y es que con 8 firmas la ponencia de archivo prácticamente está avanzando y la próxima semana se le daría cristiana sepultura a la reforma laboral. La versión 2.0 de esta reforma, recuerde usted que la primera ministra Gloria Ramírez trató en el mes de marzo de 2023 tramitar una reforma, no se logró avanzar en el primer debate. Se presentó un nuevo proyecto diciendo que ya se habían solucionado los problemas, avanzó lentamente en la Cámara de Representantes y ahora, nuevamente, el gobierno se acaba de encontrar con ese muro de contención que se ha convertido la Comisión Séptima del Senado, la misma que hundió hace un año la reforma a la salud y que podría llevar en camino a hundir la reforma a la salud 2.0. Ni siquiera sirvieron las gestiones del ministro Armando Benedetti. Usted le vio la foto. Estrella de la política. Usted le vio la foto así, cogiéndose así, asustado,
asustado de lo que podría estar pasando y por supuesto la respuesta hoy es una consulta popular que podría estar adelantando las elecciones del 2026. No podría. En esa sí lo contradigo. Estamos en campaña en Ya Colombia. estamos en campaña. Entró la Estamos en campaña campaña por decisión del presidente Petro por cuenta de esta consulta popular. Y ese es el tema de esta noche, Andrés. ¿Qué es una consulta popular? ¿Por qué la decide? ¿Por qué la escoge el presidente Petro? ¿Qué significa una consulta? ¿Qué pasa políticamente si el presidente pierde o gana esta consulta? Que además viene acompañada de la calle, porque las protestas empiezan la próxima semana. El martes, el mismo día de la votación. Recuerde usted que el Congreso acaba de limitar el ingreso de personas al Capitolio y al edificio nuevo. Esta semana, manifestantes del SENA trataron de presionar que no se radicara la ponencia de archivo y por eso es que hoy solo pueden ingresar 2 personas por senador al Capitolio Nacional. Bueno, ese es el tema de esta noche. Ustedes bienvenidos. En segundos saludo a nuestros panelistas para hablar de la consulta popular del gobierno. Esta es una escapatoria a una encerrona jurídica, como dice el ministro del Interior, el hombre de la política, Armando Benedetti. Esta es la estrategia del presidente para adelantar la campaña de 2026. Este es un derecho del gobierno para decirle a la gente que defina el futuro de las reformas que prometió en campaña. Muchas preguntas que intentaremos responder, analizar con ustedes. Bienvenidos. Se pueden sumar a este debate, a esta conversación, usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Una pausa. En 30 segundos les presentamos a los panelistas, a los invitados esta noche aquí en El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Es un gusto estar aquí en El Andén. Y Andrés, entonces empezó la campaña en Colombia. Esta es la semana en la que el presidente Petro anuncia una consulta popular para que sea la gente en las urnas, en la calle, la que decida el futuro de por lo menos 2 de sus reformas. La reforma laboral virtualmente hundida. A esto solo le falta la votación el martes para darle Así sepultura en la Comisión Séptima. Y el futuro de la reforma a la salud. ¿Por qué el presidente mete la reforma a la salud en el paquete de cosas que quisiera preguntar en la consulta popular? Porque es que esta reforma está en la misma comisión donde se está hundiendo la de trabajo. O sea que es probable que corra la misma suerte. Y los mismos votos. Recuerde usted que hace un año, 9 votos, esos mismos 9 votos hundieron la reforma. La laboral solo ha cambiado de un voto, el de Norma Hurtado, que tiene ponencia alternativa, pero de resto todos están firmes. Y entonces por eso el presidente Petro ha citado a una consulta popular. ¿Por qué la consulta popular? ¿Qué significa una consulta en Colombia? Ya otros gobiernos han recurrido a las urnas. Por ejemplo, Juan Manuel Santos hizo el plebiscito por la paz y lo perdió. En ese momento ganó el no. El expresidente Álvaro Uribe, año 2003, hizo también uno de estos mecanismos. Él en ese momento se preguntaba por los cambios en la justicia y no alcanzó el umbral cuando citó a la gente a las urnas. Y la última vez que de manera nacional se había hecho una encuesta en Colombia fue con Claudia López y el Partido Verde, la famosa consulta anticorrupción que hizo 7 preguntas para hacerle cambios precisamente al sistema político en Colombia. Esa no pasó el umbral. Mire usted que no es tan fácil salir adelante con la consulta. Y ese es el tema de esta noche, Andrés. Por eso, para empezar, saludamos a nuestros panelistas, quienes nos acompañan esta noche aquí en El Andén. Empecemos con las mujeres de la mesa, ¿le parece? Claro que sí. Le presento a Luisa Fernanda Portela, que es profesional en política y relaciones internacionales, analista, además ya conocida en El Andén. Luisa, buenas noches, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Camila, Andrés, qué bueno estar nuevamente por acá por el Andén Blue, que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y sobre todo qué bueno estar debatiendo hoy con personas que de pronto no habíamos tenido antes la oportunidad de hacerlo. Y también saludamos a esta hora a Nicolás Quintero Santis, él es analista político, también se sube a esta hora en el Andén de Blue Radio. Nicolás, buenas noches. Andrés, muy buenas noches para todos y para todas. Para todos ustedes siempre es un gusto volver al Andén, sobre todo en estas noches bogotanas cada vez más lluviosas y con más frías. Pero menos mal, ¿no? Bueno, pero aquí estamos un poquito más calienticos aquí en la Sí, señores, y les presento a Juan Diego Zanabria, que es consejero de Juventud desde el Pacto Histórico, con la mirada de lo que está pasando hoy en la política en Colombia, de la consulta popular citada por el gobierno. Juan Diego, lo recuperamos. Como siempre, un gusto tenerlo en el Andén. Buenas noches. Hola, un saludo para todo el panel del día de hoy y para quienes nos escuchan. Pues aquí estaremos un rato debatiendo
siendo tan importante el que la gente pueda decidir formas quiere en este país. Sí, señor, lo estoy escuchando un poquito entrecortado. Vamos a ver si logramos también mejorar esa comunicación. Luisa, arranco con usted. ¿Usted está de acuerdo con la consulta popular? El presidente Gustavo Petro dice que la estrategia es de dos bandos. De uno, la consulta, que al final está arreglada, está en la ley, dice cómo se debe hacer y con qué criterios, pero por el otro lado también la calle, las protestas que vamos a empezar a vivir en Colombia. ¿Está de acuerdo con la estrategia del gobierno? Bueno, Camila, yo acá me separo del bando blanco y negro, digamos que ahora me pongo en una posición un poco más gris. En ese orden de ideas te puedo decir que estoy parcialmente de acuerdo, no porque esté de acuerdo con las motivaciones del presidente Petro, pero sí porque estoy de acuerdo con el mecanismo de participación y pues como bien tú lo describías, soy profesional en política y relaciones internacionales, ¿cómo no voy a defender arduamente los principios democráticos? Claramente, como ustedes ya lo decían previamente, esto es algo que está en la Constitución, es un mecanismo de participación legal. Ahora, después tendremos la oportunidad de hablar de la legitimidad y de la pertinencia del momento de lanzar como esta propuesta del presidente, pero como consulta, como mecanismo, estoy totalmente de acuerdo en realizar una consulta popular o bien sea o utilizar cualquier mecanismo de participación libremente como está en la Constitución. Pero bueno, ya hablaremos más al detalle porque estoy en ese gris. Bueno, pero Juan Diego, visto así, ya que es un mecanismo de participación ciudadana, en eso Luisa tiene razón, ¿esto no anticipa la campaña en Colombia por cuenta de la decisión del presidente Petro? Depende de desde qué lógica se vea la discusión. Si se está viendo bajo la lógica del cálculo político, es decir, de lograr ganar las elecciones por parte de algunos sectores y usar esto como una campaña de desprestigio en contra de la agenda del gobierno que hay en este momento, efectivamente sí puede ser un adelanto de la campaña. Pero yo creo que efectivamente los sectores alternativos en este país, los sectores que hacen parte del gobierno, no estamos en la lógica de adelantar la campaña simplemente, sino en la lógica pues de que efectivamente la agenda del gobierno pueda verse destrabada de alguna manera y que la voluntad popular que se expresó en las urnas en más de 11 millones de votos pueda llegar avante en este gobierno antes de que termine. Nicolás, pero precisamente lo que dice Juan Diego es uno de los argumentos más importantes del gobierno y es no se logró avanzar con las reformas. 11 millones de personas votaron para que estas reformas avanzaran, ¿sí? Y 8 senadores están obviando la voluntad popular y que por eso es que el pueblo ahora es el que debe decidir. ¿Estamos en ese escenario? Yo creo que realmente no estamos en ese escenario, creo que nos quieren poner en ese escenario y además si bien es cierto como usted lo decía Andrés, 12 millones de personas votaron por un cambio que a la fecha yo lo sigo esperando y creo que muchos de nosotros lo seguimos esperando, pero esos 12 millones de personas no representan las 13.6 millones de personas que necesitaría una consulta hoy. Y recordemos un número bien interesante de la consulta anticorrupción, año 2018 se necesitaban 12.140.000 votos y se consiguieron 11.670.000 votos. Faltaron 500.000. Entonces realmente la cuestión está en que si adelantan la campaña como es lo que quieren hacer, porque evidentemente lo que quieren hacer es la campaña porque les va muy bien haciendo campaña, les va muy bien haciendo control político, les va muy bien en el legislativo, pero les va muy mal ejecutando. Lo que quieren es volver a su juego, volver a lo que realmente les va bien, a lo que realmente son buenos. Y yo ahí admiro mucho a Petro. Petro como senador era excelente, pero estoy 100% seguro que el Petro senador se quejaría del Petro presidente viendo esto. Es que costaría esta consulta entre 400.000 y 500.000 millones. Y hoy, a la fecha, ¿eso qué representa? Representa 2 años del subsidio de condonación de intereses del ICETEX que tanto prometieron en campaña. 2 años, representa casi el doble del presupuesto 2025 de MinCiencias y Petro le prometió a los doctores y a las doctoras que se fueron del país a que volvieran al país porque acá íbamos a hacer ciencia. ¿Cómo vamos a hacer ciencia si en el primer año de gobierno reducen 25% y en el segundo año también reducen 25%? Hombre, démosle esos 400.000, 500.000 millones a la ciencia, démoselo al ICETEX, démoselo, no sé, al Ministerio de la Igualdad a ver si ejecuta algo, generemos por fin la sede Tumaco
liderazgo de la Universidad Nacional de Colombia que la perdimos. O sea, realmente vamos a hacer el cambio que estamos buscando, pero el cambio que estamos buscando se representa en unas urnas, sabiendo que ya no les votan. Es que no les fue muy bien en las campañas locales de 2023, es al menos lo que yo veo y creo que muchos analistas vemos, como para que ustedes crean que pueden llegar a conseguir 13.6 millones de votos así de la nada, sobre todo de que esos 13.6 millones de votos no se necesitan solo para la consulta, se necesita para cada una de las preguntas que hay en la consulta, y seguramente ya andaremos en esto, pero cuando consultan abogados constitucionalistas dicen cosas muy muy interesantes de este hecho. ¿Y qué nos dicen los abogados constitucionalistas? Nos dice, la consulta no puede someter a consulta articulados de normas para que los ciudadanos aprueben, porque eso sería usurpar competencias del legislativo. Entonces, ¿para qué estamos buscando esta consulta? Bueno, digamos que acá yo sí quiero hacer una diferencia en cuanto al debate, creería, y aunque siento que es válido los argumentos que acaba de dar Nicolás, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, que es poner en entredicho la plata que puede, el costo que tiene hacer valer la democracia. En ese orden de ideas, digamos que si bien el costo de la consulta puede ser alta, pues es el costo de mantener también una democracia viva, bien sea en el gobierno de Petro, bien sea en el gobierno de su momento Uribe, Santos o los que vengan. Ya usted que se metió en esto de la democracia, el presidente Petro dice que la consulta es la manera de que la gente legitime las reformas porque el Congreso lo encerró jurídicamente. Y entonces, como el Congreso lo encerró, hay que recurrir a la democracia. ¿Acaso las decisiones de la Comisión Séptima del Senado no son en democracia? Claro, ahí venía mi otro contraargumento. Sin embargo, como lo dije, si bien estoy a favor del mecanismo que es legal, ahora hablemos de la legitimidad, que son cosas diferentes. Porque Gustavo Petro, si bien pues posa de muy democrático y así quedó electo, ahora desconoce el poder legislativo, y es que acá yo también lo he dicho muchas veces en el andén, Camila, el respeto de la división de poderes, que en este momento él no lo está haciendo, y en medio de todo, al salir a anunciar de una manera un poco agresiva, la manera en que pretende sacar adelante unas reformas que claramente no tienen popularidad ni consenso, pues también hace que amenaza un poco al Congreso, y de hecho en el tuit, en el momento cuando él empezó a escribir en su Twitter, también habló de temas de violencia y de sacar a la gente a las calles un poco, como se ha siempre él manifestado, de la manera en que lo ha hecho, digamos que continuamente en su historia política, es en las calles, y que también nos ha dejado saldos violentos en esas expresiones democráticas. Entonces, si bien yo defiendo los mecanismos democráticos y a favor de que hablemos desde este punto de partida en esta conversación, no avalo en el desconocimiento precisamente de otros sectores como lo son el legislativo e inclusive la parte judicial, que seguramente también en algún momento entrará acá a definir muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí es importante mencionar algo que es súper importante en el debate, y es entender la discusión que se pretende dar a nivel nacional frente a esto. Y aquí se está tratando de poner todo lo que esto implica y encerrar todo lo que esto implica en simplemente un debate electoral, como lo está haciendo en gran medida Nicolás, o simplemente en el debate de las formas jurídicas. Y creo que aquí realmente la discusión está alrededor de lo siguiente, y es, hay un gobierno que tiene toda la legitimidad popular dada por 11 millones de votos, que es un gobierno que a todas luces representa una agenda de cambio. Eso incluso los sectores más acérrimos de la derecha no lo niegan a hoy. Y su agenda propia, es decir, la agenda con la que se pretendió gobernar en este periodo, está siendo usufructuada, está siendo bloqueada por el legislativo. ¿Y qué implica que sea bloqueada? Yo creo que aquí hay que decir algo también, y es, el gobierno ha estado completamente abierto a que las discusiones se den en el Congreso. Pero ¿cómo se pueden dar las discusiones en el Congreso cuando ni siquiera se permite que el mismo Senado discuta en su amplitud las reformas? Y cuando se bloquea previamente desde una comisión el paso de 2 reformas, ya pasó con la reforma a la salud y muy posiblemente va a pasar con la reforma laboral. Entonces, aquí no estamos hablando necesariamente del equilibrio de los poderes en su, de alguna manera, en su amplitud, sino que estamos hablando de que hay unos sectores políticos que están completamente en contra de la agenda del gobierno y por tanto bloquean desde el legislativo incluso la posibilidad de que la misma corporación discuta a fondo las propuestas y la agenda que
Pero ahí yo sí tengo un comentario. Y frente a eso, pues el presidente ha sido muy claro y es, pues nos vamos a las urnas, porque eso se trata también la democracia, y nos vamos a la Pero Juan Diego, sí, bloquear no. una reforma, Luisa, perdóneme un segundo, porque es que Juan Diego pasó por ahí muy rápido y me quedó la duda de, usted dice cuando se encuentran un bloqueo en una comisión que no permite que se discuta a fondo una reforma, por ejemplo, en la plenaria del Senado, ¿acaso no es lo mismo que hacía el presidente Petro cuando era senador y estaba en desacuerdo con proyectos, votar lo negativo en comisiones? ¿Eso no hace parte del ejercicio del Congreso y de la democracia? Es que uno puede votar negativo en una comisión, una ponencia, mas no puede negar la posibilidad de que la corporación lo discuta. Esa es la Pero ¿y si no, si no logran convencer a las mayorías? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que aquí el problema es que son 8 senadores a los que no los lograron convencer con la reforma. Pero claro, y eso implica unas mayorías absolutas que no permiten que la discusión pase a la corporación en general. Y eso es un bloqueo. Bueno, considero que también acá hay que tener en cuenta el punto de vista de los congresistas. Ellos salieron y dijeron, bueno, finalmente la reforma laboral se archiva porque después de un análisis exhaustivo, pues nos damos cuenta que no se tuvieron en cuenta todos los sectores que intervenían o que de alguna u otra manera afectaban esta reforma laboral. Entonces, desconocer también esa posición de ellos, que a la final también fueron elegidos democráticamente por el pueblo, pues me parece que no es el argumento correcto en este momento como lo está suscitando Juan Diego. En ese orden de ideas también deberíamos ver cuáles fueron los argumentos que sacaron los congresistas para decirlo, y creo que están en todo su derecho también de ese voto, en decir, no consideramos que la reforma esté apta para que se vaya de esa manera a discutir en el Senado, entonces simplemente pues se archiva. Ahora, como bien sabemos, Camila, las discusiones se venían dando, pero hay muchos sectores que también han dicho que no han estado de acuerdo y que no han llegado a consensos con ellos. Ahora bien, digamos que esta es otra discusión, cuáles son las afectaciones también a los miles de empresarios de Colombia en cuanto a las cosas que venían implícitas dentro de la reforma y de por qué también se tomó la decisión. Claramente podríamos tener muchas posiciones, ¿no? Porque acá también podríamos decir, estamos aparte en un año preelectoral que también confluyen muchas cosas, y ahí sí estoy de acuerdo con Nicolás en el que ¿será que de pronto los senadores, aparte de tener su tecnicismo para votar en contra de la reforma, también están pensando un poco en lo electoral y en quizás esas personas que podrían llegar a ser parte de su financiación de campañas? Digamos que es una pregunta que es válida hacérsela en un ámbito ya más político. Juan Diego, hay algo bien interesante y primero quiero aclarar algo. A mí cosas de la reforma laboral me gustaban, es decir, el pago para internos me parecía un punto importante, lo que se le está dando para a los médicos jóvenes. internos. Sí, claro. Los médicos internos me parecía interesante. En nuestro anterior equipo de trabajo presentamos esa proposición. Había muchas cosas válidas, pero le quiero hacer una analogía que quizás a usted y a mí lastimosamente no nos tocó, y es Antanas Mockus en Bogotá. Antanas Mockus nunca tuvo realmente una muy buena relación con el Consejo de Bogotá, pero eso no impidió que hiciera muchas cosas, y yo creo que el gobierno nacional no se basa en las decisiones del legislativo. El gobierno nacional se basa en las decisiones del ejecutivo, y es que el gobierno nacional no le permite a ustedes por fin montar la sede de Tumaco, el gobierno nacional no le permite a ustedes por fin darle ese cambio a las mujeres que prometieron, porque Petro fue muy bueno poniéndose el pañuelo verde, llegando tarde a ese debate a propósito con Volcánicas, y hoy en día estar con Benedetti, hoy en día estar con Conrad Morris, hoy en día estar con Víctor de Correa, hoy en día estar con muchísimas de esas figuras. Ese cambio no se hace desde el legislativo, ese cambio se hace desde el ejecutivo, así con muchísimas otras cosas. Es decir, yo estoy 100% seguro que si Antanas en su momento, y recuerdo a Liz Eugenia Silva, quien fuera su secretaria de gobierno en ese año, a hablar bastante sobre, oiga, aquí no nos aprueban nada. Entonces nosotros tenemos que saber que no contamos con el Consejo de Bogotá, pero que vamos a realizar cosas. Y así fue, y todos recordamos, o bueno, nosotros desde la historia y desde los libros recordamos a Antanas como una persona que hizo lo que pudo con lo que tenía, y se supone que Petro tiene el conocimiento político para saber que la Comisión Séptima del Senado estaba apretada. Empecemos con que hay 2 personas del Centro Democrático, nos vamos con los liberales, nos vamos con los conservadores. Realmente ese es un análisis político que a mí, Nicolás Quintero, no me cabe en la cabeza que personas como Petro, que fueron congresistas por más de 20 años, personas como Roy Barreras, personas como Juan Fernando Cristo, que además le da el enlace con todas las comunidades teológicas al partido Mira,
en el medio de lo que es el análisis legislativo de, oiga, si yo qué le tengo que dar al MIRA para que nos pase eso. O también hablemos del Partido Conservador y las cuotas que ha tenido. Entonces, ¿qué ha pasado? Realmente esos partidos les sirven mucho en Cámara de Representantes porque a AP Cuello sí lo tienen bastante en cuenta en el gobierno nacional. Al partido de la U también lo tienen bastante en cuenta en la Cámara de Representantes. La cuestión está ahí que parece que los partidos les sirven en algunos momentos, parece que los partidos les sirven cuando les quieren dar cuotas burocráticas o ministerios, pero ahorita... Sí. Pero ahorita, cuando están en este debate, no, es que no nos sirve la comisión séptima. Hombre, realmente no podemos decir que hay un bloqueo. Eso no es un bloqueo, es parte de la democracia, es parte del legislativo. Quienes hemos estado en el Congreso sabemos que sí se mueve. ¿Para qué existe una comisión y para qué existe una plenaria? Si no, entonces creemos solo la plenaria y saquemos las comisiones, porque a Petro no le sirven las comisiones. Pero estoy 100% seguro de que el Petro senador en su momento faltó al quórum para que no se aprobaran cosas. Les dijo a todos que votaran negativos a toda su bancada o presentó proposiciones de archivo, de aplazamiento, hizo todo lo legalmente posible realizado en el debate democrático. Es que no estamos atacando a la democracia cuando una comisión vota negativo a algo o presenta una proposición de archivo. Eso no es atacar a la democracia, eso no es atacar los 12 millones de votos, eso no es hacer eso realmente. Y sí, fue elegido en una democracia como tal, pero también esa democracia tiene momentos en los cuales ustedes tienen que hacer mejores análisis políticos que parece que para unas cosas les sirven, parece que para otras no les sirven, y realmente esa forma de victimizarse, recuerdo mucho en septiembre del año pasado Petro decía, me van a matar de aquí a 3 meses. A Dios gracias no lo han matado. A Dios gracias está aquí. Y que no lo vayan a hacer. Y que no lo vayan a hacer, realmente. Él está diciendo, no, de Estados Unidos me están diciendo esta cosa y me quieren atacar. No, es que el gobierno nos quiere presentar esto. O es que la oposición quiere hacer esto. No, hombre, usted ha tenido más garantías democráticas que cualquier otra persona, aún sabiendo y aún estando en procesos judiciales en los cuales, al parecer, por gastos de la campaña con testigos electorales, por financiación de plata non santa y muchas otras cosas, igual pudo ser presidente. Es que la democracia les gusta cuando les aprueban todo, pero no les gusta cuando tienen que estar ahí bien pendientes de si se hicieron elegir para bien. Bueno, yo sobre eso quiero mencionar lo siguiente, y es, yo entiendo la necesidad, Nicolás, de llevar el debate hacia lo polémico, porque lo polémico efectivamente redunda más, suena más, yo lo entiendo. Más sin embargo, creo que la discusión de fondo no es esa. Creo que la discusión de fondo es de qué forma la agenda de un gobierno que se elige puede ser tramitada dentro del legislativo. Esa es, yo creo que un poco la discusión de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es al final lo que afecta a la gente, es al final lo que en la cotidianidad, cuando se comiencen a aplicar las reformas, si es que se logra, va a tocar a la gente del común, a la gente que vota además. Y eso implica que la agenda de este gobierno, que tiene la legitimidad, vuelvo y reitero, en 11 millones de votos, no puede tramitarla por medio del legislativo como es su agenda, es decir, vamos a presentar un conjunto amplio de reformas porque con esa agenda ganamos, porque además pretendemos reformar muchas cosas en este país. Es el caso de la salud, es el caso de las pensiones, es el caso del trabajo, es el caso de varios aspectos estructurales en este país que pretendemos reformar, y esa es la agenda de este gobierno, y que entonces una comisión que sí tiene toda la legitimidad en el marco del derecho para tomar decisiones, lo que estamos poniendo en discusión es por qué no permite la discusión que el Senado dé la discusión en pleno. Es parte incluso del tejemaneje en el Congreso, que tú lo debes saber bien, y es, siempre se terminan dando estas discusiones como, bueno, no estamos de acuerdo, algunas personas no estamos de acuerdo con estos aspectos de la reforma o con estos aspectos de lo que se presenta, pero permitamos la discusión y modifiquémoslo en el marco de la discusión. Aquí lo que hubo fue un acomodamiento de mayorías con un sesgo político que llevó a el bloqueo de la reforma. Pero Juan Diego, ahí pongámoslo en términos para que los oyentes y quienes nos están viendo lo tengan claro. La reforma hoy no está muerta. La reforma está con 4 ponencias. Una positiva con 4 firmas, 2 de alternativas, y llama la atención que el gobierno no pudo lograr que esas 2 firmas alternativas se pasaran al bando de la positiva, y la de archivo, que tiene 8 firmas. Ahora bien, la sesión va a ser el martes. Va a haber una discusión previa antes de votar. Es decir, en el ejercicio legislativo se presenta la ponencia. Pero entonces lo que llama la atención es
se está cercenando el debate, y aquí viene otro tema, y es cuando ocurrió la reforma pensional, en el último debate de la plenaria, fue el mismo pacto el que se saltó el debate presentando así fue. una proposición para que no se hiciera y se acogiera el texto de Senado. Es decir, en algunas cosas valdría que no dieran el debate y en otras sí. Mira, lo que hemos visto en este gobierno es que efectivamente funcionan en que les sirve cuando les votan a favor, cuando les sale lo que están apoyando en cuanto a las reformas, ahí sí podrían decir, lo importante es el fin y no los medios, pero cuando no les funciona, cuando no les votan, cuando pasa este tipo de cosas como lo que vimos la semana pasada, como lo que vimos con el Congreso, que le archivó su ponencia de reforma laboral, entonces salen y también hacen un espectáculo. Entonces yo sí creo que acá lo que estamos viendo realmente es una falta de gobernabilidad, y es algo que siempre lo he ratificado cuando nos hemos podido encontrar en estos debates. Precisamente el gobierno le falta que efectivamente logre llegar a consensos, y es que el legislativo hace parte efectivamente de esta democracia de la que estamos hablando, y cómo no puede llegar a efectivamente hablar, cambiar, sentarse con los diferentes gremios también, no solamente con el legislativo, sino con los diferentes actores de la reforma, para poder llegar a una discusión un poco más profunda y no simplemente tomar decisiones basadas en unos votos como lo decías tú, Andrés, de una de las reformas propuestas. O sea, si no pasa como ellos lo muestran o como lo quieren tramitar, entonces no sirve absolutamente nada más. Eso es otra discusión, y este es otro punto de vista que yo sí creo que es antidemocrático, porque entonces no permiten la discusión, sino que simplemente se basan en lo que ellos quieren básicamente imponer, o bajo su visión de reforma laboral, como debería ser. A ver, yo los invito a que volvamos a la decisión del presidente Petro, que es la consulta en sí mismo. Juan Diego ha insistido en este debate, que es la manera de decirle a la gente, esa que eligió al presidente Petro y la que no, que hoy es gobernada por el mandatario colombiano elegido en democracia, que la consulta es una manera y una salida pues a eso que el gobierno considera una encerrona de la discusión en las plenarias, en este caso en la plenaria del Senado. La consulta tiene además, Nicolás, una característica, y es que tiene que lograr la tercera parte del censo electoral en las urnas, es decir, llegar mínimo a ese umbral para que sea válido. Al presidente Petro lo eligieron, si me apura un poquito, casi 12 millones de colombianos, casi 12. La consulta tendría que tener la participación de casi 13 millones de colombianos, y han pasado 2 años largos de gobierno. Hoy hay capital político para que 13 millones de personas salgan a votar una consulta popular como quiere el presidente Petro. Hoy no hay capital político para llegar a la cifra que se necesita, que son 13.6 millones de votantes, y además de que no solo hay capital político, y esto sería una duda para toda la mesa de trabajo, y es, oigan, digamos que hay 13.600.000 personas que no solo votan la consulta, sino que votan cada una de las preguntas. Es muy importante este aspecto, porque los colombianos y las colombianas no tenemos en cuenta que esos 13.6 millones de votos no van a la consulta en general, sino van a cada una de las preguntas. Si hay 5 preguntas y 3 llegan a ese punto, se aceptan solo esas 3. Si 2 no llegan a los 13.6 millones, no se aceptan esas preguntas. Son preguntas de sí o no, son preguntas que no pueden hablar de un proyecto de ley como tal, son preguntas que además no son vinculantes al Congreso de la República. Entonces, hagamos el ejercicio de que supuestamente lleguen a los 13.600.000, que no creo que sea así, y que se vote sí a todo lo que diga el gobierno nacional. Ahí, ¿qué pasa con el Congreso de la República? El Congreso de la República tiene la obligación de seguir votando positivo por a las ley. No, reformas. pero ¿no le parece a usted que si esa es la voluntad del pueblo, que es lo que alega Juan Diego, le quedaría muy mal al Senado o al Congreso no cumplir la voluntad de las urnas? Yo creo que le quedaría mal. Lo ha hecho antes. Sí, le quedaría mal, pero igual al Partido Liberal, al Partido de la U, al Partido Conservador, que se mueven a punta de lo que conocemos en las regiones. Yo, que me crié en Barranquilla, conozco muy bien cómo se mueve el Atlántico con Cambio Radical, con la U, con liberales, con conservadores, que todos son amigos de parranda. O sea, en el Congreso se pueden tirar duro, pero todos son amigos de parranda, y cada quien se mueve por las zonas que quiere. Pues mire el jajaja de Catherine Miranda con el ministro del Interior, claro. Pero eso es otra cosa. Entonces, realmente yo creo que ellos, es decir, la persona en Barano Atlántico, en Campo de la Cruz, va a pensar que su senador, el que le está dando una bolsa de cemento, digamos, el que le está dando comida o el que le está pagando,
con efectivo por su voto o en esas casas de votación que tenía Eda Merlano con los conservadores, va a pensar, oiga, es que hace poco más de un año yo recuerdo que ese senador, a pesar de que la consulta salió positiva, él dijo que no iba a apoyar eso. La gente del común no lo va a apoyar, y es que Colombia no se mueve por Bogotá y Medellín. Colombia es realmente esas zonas en donde también el lugar donde más, el departamento en donde más se vota en Colombia, si mi memoria no falla, es Cesar o Córdoba. El promedio normalmente de un departamento es 48%. Cesar y Córdoba llegan a más del 65% de votación, y yo creo que son personas que realmente el tejemaneje del Congreso no les parece relevante. Bueno, Camila, digamos que acá también hay que tener en cuenta que Gustavo Petro tiene una favorabilidad terribilísima. De hecho, es uno de los presidentes más impopulares de la región. Para el año pasado, creo que la última encuesta que salió a diciembre del 2024, el 60% tenía un 60% de desaprobación respecto a su gobierno. Entonces yo creo que sí le va a quedar muy de para arriba conseguir esta cantidad de votantes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no, Camila? Estamos en un año, como lo decía, preelectoral. ¿Será que sí darían los tiempos para la consulta popular? O sea, realmente, si hoy el gobierno efectivamente sale avante y dice, bueno, vamos a presentarlo, estas son las preguntas, lo pasa al Congreso, el Senado lo aprueba, ¿realmente sí alcanzaría a que se diera antes de las elecciones de marzo del otro año? ¿Ustedes creerían que alcanzaríamos? Yo creería que no, y eso ahí sí me preocuparía. Por eso digo, aunque es un mecanismo legal, creo que es inoportuna que lo presente en este momento, porque no solamente tenemos todo lo que significa de alguna manera que se den las elecciones del otro año de una manera además pacífica, porque pues tenemos muchos problemas de seguridad en el país, sino que ahora sumarle otro nuevo proceso electoral en ese orden de ideas, pues no electoral, pero sí un proceso de consulta popular, sí. Exactamente, sumarle un nuevo proceso. Yo creo que las condiciones en el país están un poco complejas, y lo vemos todos los días en las noticias, de cómo se va a garantizar esta seguridad, inclusive para que los ciudadanos logren llegar a utilizar este mecanismo de participación e ir a votar por lo que se proponga. Esa es la campaña, por eso se anticipó la campaña. Juan Diego, quiero saber su análisis sobre eso mismo. ¿Usted cree que se logra el umbral, que se logra sacar a la calle 13 millones de colombianos? Yo creo que sí es posible, porque además, y vuelvo y reitero sobre el sentido de lo que el presidente está proponiendo, que además yo rescato profundamente, y es, pues, en vista de que la agenda de este gobierno se ha visto truncada de esas formas por parte del legislativo, incluso por parte de otros distintos actores, del mismo gobierno. No habíamos visto nunca una oposición tan acérrima a una agenda de cambio que representa este gobierno. Pues debemos ir a la calle, debemos ir a preguntarle a la gente por las reformas que quiere, y eso tiene toda la legitimidad del mundo. Aunque algunos sectores en este momento estén centrando la discusión sobre si la cifra da, si los tiempos dan, sobre si efectivamente hay la plata o no, sobre un montón de discusiones procedimentales que obvian la discusión de fondo, y es, hay que preguntarle a la gente, y que sea la gente en las urnas que pueda elegir y votar las reformas que quiere, aun cuando en lo procedimental tal vez eso no termine siendo vinculante frente al Congreso, más sin embargo sí puede ser un mecanismo efectivamente de demostrar la voluntad popular de la gente en la calle y en las urnas frente a las reformas que quiere, y darle un espaldarazo a la agenda de cambio de este gobierno, que se ha visto, vuelvo y reitero, de muchas formas truncadas, como tal vez ningún otro gobierno en los últimos años. Pero Luisa, ahí queda también un tema, y son las preguntas que tendría esta consulta, porque Juan Diego dice, la ciudadanía puede responder o pronunciarse sobre las reformas, pero la ley también es muy clara. Las preguntas no pueden dar lugar a la ambigüedad. Es decir, tienen que ser de sí o no, pero también... Y no son un artículo, no significa que lo que se apruebe con el sí o no ya sea ley de la República. Exacto, o no son como decía el ministro del Interior aquí en Mañanas Blue, Camila, que decía, va a ser una pregunta, ¿usted está de acuerdo con una reforma a la salud? Y un pergamino de explicaciones para que usted responda sí o no. Entonces la gran pregunta es, al final, si esto, por ejemplo, no prospera, no funciona, o incluso al gobierno no le alcanzan los votos,
esto no terminaría siendo incluso una estrategia más de cara al 26, más que un ejercicio de participación democrática? Claro, por eso yo le decía, aunque es un mecanismo legal y que en ese orden de ideas yo defendería hasta la muerte por la democracia, considero que no es una manera, no es un momento oportuno para presentarlo. Pero Luisa, Entonces, ¿qué ganarían de cara al 26 en el gobierno, el presidente Petro, el pacto, por hacer una consulta en este momento? no, ¿qué ganarían, Camila? Pues prácticamente hacer campaña con los recursos de los ciudadanos, con sus recursos, Camila. Seguramente eso ganarían, porque podrían en este momento empezar campaña, a viajar y a ir por los territorios en este momento. Pero eso no es también ponerse, eso no es también ponerse de carne de cañón, porque si se cae la consulta, si son derrotados, Camila, el costo claro, político en el 26 puede ser mayor. Camila, ¿No le es ven esa otra cara a esa misma moneda? No, pero es que acabamos de decir que es que Petro tiene una desaprobación de 60%. En ese orden de ideas, digamos que lo que tiene que perder no es mucho y podría llegar a ganar algo. O sea, es que este gobierno es muy impopular, no solamente porque no ha podido pasar. Yo no me voy con el argumento que dice Juan Diego de que no ha podido, sino porque ellos mismos han sido sus propios contradictores dentro del gobierno. Ellos no han podido pasar unas reformas que realmente respondan al consenso nacional y que puedan llegar a ser debatidas realmente en el Congreso. Entonces yo creería que ellos, viéndose un poco, esta ya es una óptica más desde una visión más política, desesperados en que tienen un nivel de popularidad. Nada que perder. Exacto, y si tienen los recursos públicos para poder hacer campaña con una consulta popular y de aquí al 26 empezar otra vez a sacar a la gente a las calles, poner las berracas y de nuevo mandar a la gente a votar berraca, porque ustedes saben, la política en medio de todo es muy sentimental y al hacerlo de esa manera podrían llegar a ganar algo. Juan Diego, lo veo diciendo que no insistentemente, señor. No, es que efectivamente cuando se dice, es que no es el momento, pues no, es que nunca es el momento para los sectores de la derecha en este país, nunca, ¿sí? Cuando el presidente Pero de la República tienen dijo, presidente. vamos a convocar una constitución, no es el momento. Cuando se convocó incluso la consulta anticorrupción, no es el momento. Los recursos, cuánta plata, es un año preelectoral, es una cosa, es la otra, nunca es el momento. Depende, Nunca Juan es el Diego. momento. Yo voté a Ese favor es de la el tema. consulta, de esa consulta anticorrupción. Entonces eso depende. Vale, puedes haber votado a favor de la consulta, pero algunos sectores, sí, sobre todo los sectores de la derecha, para los sectores de la derecha nunca es el momento para que la gente pueda elegir lo que quiere. ¿Sí? Y como lo es en este momento, no, como se les ocurre, es un año preelectoral, van a hacer campaña con nuestros recursos, vengan, de verdad, si eso vale es porque la democracia cuesta y porque consultar a la gente pues cuesta una plata, pero ahí hay que decir también algo, y es el derecho de la gente de verdad a elegir. Más allá de la discusión sobre que es que se adelanta la campaña, que la desfavorabilidad del gobierno, que el presidente, que una cosa, que la otra, permitan a la gente elegir lo que quiere. Un comentario pequeñito, ¿sí? ¿Puedo ahí intervenir, Camila? Es que esta no es este no es el primer momento del gobierno en que ve un día sus reformas. Creo que viene ya hace mucho tiempo viendo que sus reformas tienen problemas en cuanto a pasar por el Congreso. Entonces, ¿por qué lo anuncia hasta este momento el presidente Gustavo Petro? ¿Por qué no lo pensó de pronto antes? Claramente, acá también vemos, Camila, que es que el presidente tiene bastantes ideas. Antes habló de una asamblea, ahora habla de una consulta popular. Entonces, digamos que inclusive yo pensaría que esta discusión que estamos teniendo en este momento ni siquiera va a llegar a feliz término, porque hemos visto que el gobierno no tiene ni siquiera no ejecuta, como lo decía Nicolás, es tan malo ejecutando que ni siquiera sus propias ideas las saca adelante. Yo quiero que nos vamos para el Congreso, Nicolás, y usted más que nadie conoce cómo es la lógica en el Congreso de la República. La discusión también esta semana que está terminando en Colombia ha estado mediada de si este es un Congreso que le puso un muro, una barrera al gobierno y sus ideas, o si es un Congreso que está cumpliendo la democracia. ¿Usted con qué teoría se va? Se lo pregunto porque el Congreso que hoy está negando las reformas, por lo menos tan enredada la laboral y tan enredada la de la salud, es el mismo Congreso, el mismo que le aprobó al gobierno del presidente Petro su reforma tributaria, su reforma pensional, su jurisdicción agraria, también que aprobó la ley de paz total, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, la de matrícula cero, de la que hablamos aquí, tan importante para los jóvenes, y así también muchos proyectos. ¿Al fin qué? ¿Es un Congreso en favor del gobierno o es una barrera a las ideas del gobierno? Creo que
Es un congreso a favor de las buenas ideas, es un congreso a favor de, como usted bien lo decía, y además yo lo tenía acá anotado, que creo que Andrés me leyó la mente porque cuando anoté reforma pensional puse sin permitir debate en Cámara de Representantes, porque los que estuvimos ese día nos dimos cuenta de que el gobierno, en una jugadita a lo más Ernesto Macías, de lo que tanto se quejaban, terminaron haciendo algo que realmente solo Ernesto Macías o Roy Barreras o Benedetti o no sé, Jennifer Arias, y recordamos momentos del Estos pasado. grandes políticos. Por Claro, eso, es lo esa que significa derecha que que dice no es Juan un Diego. partido político ni un gobierno, que es la dinámica del Claro, Congreso, y no de la solo eso, política. es una dinámica en la cual, por ejemplo, la reforma pensional se pasa, sí, en un debate poco democrático, porque hay que llamarlo así, porque el gobierno del cambio tiene algo fundamental y muy interesante, y es que a ellos les gusta decir que todo el mundo es antidemocrático, pero cuando ellos son antidemocráticos, como en este hecho, ahí sí eso no pasa nada. Esa es Cuando la no- voluntad del pueblo. Claro, cuando no quieren que, porque además les quedan 2 días para discutir la reforma laboral, se sacan excusas, dicen que no los estaban permitiendo, que iban a postergar el debate, pero hacen algo que ni siquiera Duque hizo en el segundo año de gobierno, lo hizo en el último, pero no lo hizo en el segundo año del gobierno. ¿Y a qué voy con todo esto? Hombre, aprueban la Cámara de Representantes y el Senado está aprobando proyectos que les sirve a la ciudadanía. Yo creo que la reforma pensional tiene cosas buenas, creo que la primera reforma tributaria tiene cosas buenas, creo que la jurisdicción agraria tiene cosas buenas, que el Plan Nacional Por de eso, Desarrollo pero si tiene usted cosas empezó buenas. diciéndome, Nicolás, que está de acuerdo y que hay cosas buenas, por ejemplo, de la reforma laboral, solo para hablar de la laboral, ¿por qué no permitir la discusión en la plenaria y pues sacar Y que y se modifiquen los rescatar lo artículos? bueno y que Claro, se modifique pero- lo que pero es toque? que pasan Porque cosas si ahí. es la No. democracia no permitir esa discusión como se permitió en esa lista que usted acaba de mencionar de otras reformas. O Aquí apoyar las suceden- ponencias alternativas, por ejemplo. Claro, aquí sucede algo fundamental que creo que el gobierno nacional, en medio de un pobre análisis, a mi parecer, hizo, y es que ellos no escucharon a los gremios, ellos no escucharon a las personas que hacen empresa. Yo nunca he hecho empresa en la vida, entonces yo genuinamente no puedo hablar desde ahí, pero en mi casa tenemos una discusión de mi papá tiene algunas empresas y yo discuto con él y él me dice, es que si esa reforma pasa así, yo tengo que cortar trabajo. ¿Por qué? Porque cada trabajador me está costando más plata. Porque él que, por ejemplo, está en temas de aseo, tengo que alargar algunos costos de horas extra, de domingos, de cosas, y eso va a hacer que, y me lo decían números, tantas personas se tengan que ir de la empresa. Y ahí es cuando uno tiene que también escuchar a los gremios, porque es que los gremios no me sirven solo para la foto con Laura Sarabia, los gremios también hay que escucharlos. Y en ese sentido fue muy, muy pobre, y cuando nos vamos al debate en Cámara de Representantes, que además fue muy pobre, con el debido respeto, pero la ponente hizo afirmaciones que se nota que nunca ha contratado a una persona, y que otras personas que sí han tenido empresa y que están en la Cámara de Representantes o que son hijos de grandes familias gremiales, les dijeron, eso no es y así, no hay que irse eso no muy es así. lejos, o sea, Claro, las y es- MIPYMES, que son Totalmente, las que... y entonces ahí uno dice, a mí me gusta Sena, Juan, a mí me sí. gusta el tema de los médicos, pero hay que revisar muy bien, y me voy con la reforma a la salud. La reforma a la salud tenía que plantearse para cambiar el sistema como tal, pero no se va a cambiar el sistema como tal. ¿Por qué? Porque ahora las EPS hacen menos y le siguen dando plata. Lo mismo que pasó con la reforma pensional, es que a mí me hablan, a mí no me cabe en la cabeza esto, a mí me hablan de un cambio, pero igual, todas las privadas de fondos de pensiones siguen ahí y están recibiendo billones de pesos. Todas las EPS van a seguir en Igual. el sistema y me van a recibir Juan Diego, billones de sí. pesos. Entonces realmente lo que yo veo es, oiga, el Congreso les está pasando las cosas que ven positivas, la reforma laboral, que además tiene algo a Juan Diego que le gustan los temas democráticos y a Luisa también. Cuando en un gobierno o cuando en una discusión de Duque, que a mí la verdad me pareció un pésimo gobierno, vimos que estuviese el ministro de Transporte, el ministro Colpensiones, el ministro de Del las TIC, Interior. en temas de una reforma pensional? Eso no se ve en ningún otro lado del país, eso ni siquiera lo vimos con Uribe, y Juan con Diego. ustedes sí lo vemos. Juan Diego, la última. Bueno, ahí yo creo que es importante mencionar lo siguiente. Se me está acabando el y ya tiempo, también para- señor. Ya también para terminar, y es, efectivamente pueden haber muchas discusiones en términos de cómo este gobierno ha hecho las cosas, y eso es algo válido también, porque eso se trata también en poder discutir, de eso se trata en que la gente tenga posiciones frente al gobierno, y sin duda se está abierto a esas discusiones, pero aquí lo que se está tratando de posicionar es el que la gente pueda elegir por medio de una consulta, y el que, o en dado caso, el Congreso tome la decisión, que esperamos así sea, en la comisión
de que el Senado en su conjunto pueda dar la discusión de la reforma laboral, pues es el que la gente pueda discutir los asuntos de fondo, más no hacer un bloqueo por medio de un número específico de curules, haciendo simplemente un cálculo de cómo hacemos para tumbarlo, cómo hacemos para bloquearlo y no permitir la discusión. Eso es lo que está sobre la mesa. ¿Y el por qué el presidente convoca de esta forma? Pues porque efectivamente se requiere que la gente tome la decisión, incluso también como un mecanismo de presión, que también es válido en el marco de la disputa del poder en este país. Entonces, creo que sobre eso es importante manifestar, pues que tiene toda la legitimidad y todas las razones. O sea, conclusión, esto lo sabremos. Tiene todas las razones para hacerlo. Esto lo sabremos en la calle. Se me acabó el tiempo y como volvimos a la época de campaña y de elecciones, Juan Diego, ¿pasa o no pasa la consulta popular? Yo creo que nos quedó muy clara su postura. ¿Usted dice sí o no? Yo espero que sí pase la consulta. Bueno, popular, aquí se lo sí hay anoto. consulta popular. Luisa, ¿hay consulta popular? ¿Se pasa o no se logra pasar ese umbral? ¿No logra el gobierno pasar sus respuestas, sus preguntas? No logra pasar el umbral. ¿Y usted qué cree, Nicolás? No llega a 13.6 millones. ¿No hay umbral? No. ¿Pero hay consulta? ¿Hay consulta? Yo creo que sí. Sí, Petro se lo propone, sí, pero ¿qué Es tantas que- cosas se propone? Exactamente. Esto lo sabremos con el tiempo, señores. Como se dan cuenta, este es un debate, Andrés, Oiga. interminable que apenas está comenzando y en ojo, Colombia. faltan dos peajes, por así decirlo. El Senado, que es el que tiene que dar el Claro. concepto, y me queda algo en el tintero, Camila. El pueblo. Porque esta consulta la están convocando diciendo 11 millones de personas del pueblo deben decir, eligieron el programa del gobierno y el pueblo es el que debe decir, pero es que también 22 millones de personas eligieron al Congreso y ellos también son el pueblo. Ahí hay una discusión. ¿Sabe cuándo empezamos a hablar del pueblo? ¿Cuándo? El martes, en las marchas que Ah, se van bueno, a vivir por en supuesto. Colombia. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes, a Juan Diego, a Luisa, a Nicolás. Gracias por haberse subido al andén. Andrés, nosotros nos vemos aquí, nos sentamos la próxima Claro que semana sí. para analizar lo que está pasando en la muy movida política colombiana. La discusión continúa. En redes sociales los leemos, numeral El Andén, que es un espacio de jóvenes para jóvenes. Chao, hasta la próxima semana. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.